Ahorita mi compañera lo va a compartir. Dani, compartilo, por favor. Creo que no me escucha. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeras y compañeros. En esta parte de la clase le vamos a explicar el tema del diseño explorativo secuencial. Primeramente, tenemos que averiguar de qué se trata este diseño, el cual explica que este diseño implica una fase inicial de recolección de datos. Seguido de eso se hace un análisis de datos cuantitativos, otro donde se recaban y analizan los datos cuantitativos. Este tipo de diseño es útil para quien busca explorar un fenómeno, pero también trata de expandir los resultados de este. Como segundo punto tenemos lo que es la primera base, que es recoger y analizar los datos cualitativos con el fin de explorar un fenómeno generado en una base de datos. Y en la segunda fase, que sería la recolección, analizar los datos cuantitativos realizando otra base de datos. Finalmente se integran los datos recolectados mediante el proceso anterior realizado del reporte del estudio. A continuación, mi compañera le va a explicar. Como mi compañera ya les mencionó, las fases para llegar al tema del diseño explorativo secuencial, como es la primera, la recolección de datos. Y estos datos tienen que ser cualitativos, que explican cuánto es lo que se va a realizar. Seguido de eso es el análisis cualitativo, y pues retrocedemos nuevamente, se hace una recolección de datos cuantitativos. Perdón, un segundo para atrás. En realidad, la recolección de datos es toda la información que yo necesito para mi investigación. Puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa, pero la interpretación la hago de manera cualitativa. Y cuando hago la recolección de datos cuantitativos es cuando empiezo a separarlos, ¿ya? Ya, Pero no necesariamente se separan, sino que tomo la información que es de cualidades como la de cantidades en un solo informe. Ah, ya. Gracias, dicen eso. También teníamos un poquito de duda. Como ya estaba explicando el licenciado anteriormente sobre el análisis cuantitativo, que se refiere a la cantidad, ¿no?, de aquello que es susceptible de ser representado numéricamente. Eso sería. Después tenemos la interpretación del análisis completo, como ya se había explicado anteriormente. Y eso sería todo. Diseño aplicativo secuencial. Ahorita Lisa comparto la pantalla.
Bien. Buen día, licenciado, compañeros. Nosotras, Camila Moreno y Ariana Luis, les presentamos el diseño explicativo secuencial. Bueno, con la introducción, el diseño se caracteriza por una primera etapa en el cual se recaban y analizan datos cuantitativos, enseguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Debe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte de un estudio. Siguiente. Para recordar un poco las diferencias de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Bueno, cuantitativa ofrece las posibilidades de generalizar los resultados más ampliamente, que nos toca otorgar control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo, las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además que facilita la comparación entre estudios similares. Y cualitativa, bueno, proporciona profundidad de los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, aporta flexibilidad al método cuantitativo. Es el más usado por las ciencias como ser la física, química y biología, propio de las llamadas ciencias exactas o naturales. El cualitativo se ha empleado más en las disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Bien, viendo algunas de las características, podemos descubrir que es secuencial, como mencionó Camila. Primero lo que se hace es buscar información cuantitativa y después la cualitativa. Como segunda característica, como mencioné también, le da prioridad a la data cuantitativa y también recolecta, bueno, como también ya lo he mencionado, cualitativa y cuantitativa, ¿no? Creo que sería solo una característica, pero bueno, hemos encontrado poca información y eso es lo que les vamos a explicar. Algunas de las ventajas y desventajas del diseño explicativo secuencial. Las ventajas es que las partes están claramente identificadas, ¿no? No hay que converger ni integrar la información. Y en las desventajas, el investigador tiene que escoger, ¿no? Tiene que determinar claramente cuál de los aspectos de los resultados cuantitativos se va a enfocar. Y hemos encontrado también un esquema del diseño explicativo secuencial. Como se ha mencionado y se entiende bastante bien, va primero lo cuantitativo, continuado por lo cualitativo. Lo primero que se hace es recolección de datos cuantitativos, seguimos por el análisis de estos datos, después vamos a la recolección de datos cualitativos, el análisis del mismo y finalmente con la interpretación del análisis completo. A ver, un segundito ahí, vuelvo a ver. Aquí está el resumen de toda la exposición. Primero hacemos la recolección de datos cuantitativa, lo que es cuantificable. Luego hacemos un análisis, el análisis de esto, luego recolectamos lo cualitativo, hacemos el análisis y la interpretación la juntamos y es ahí donde ya tenemos el diseño explicativo, ¿no? Explicativo secuencial. Entonces, la unión es en la última etapa del proceso, que es en la interpretación, ¿ya? Para los que, esto es muy interesante para utilizar en los proyectos, por si acaso. Ya, Lisa, eso sería todo. Gracias. Diseño transformativo secuencial. Ok, Lick, enseguida lo comparto. Gracias, Lick. Bueno, nosotros vamos a presentar el diseño transformativo secuencial. Los integrantes somos, ¿no? Ángela Rodríguez Tango, mi persona es Yamil Sarabia. Bueno, el diseño transformativo secuencial, o bueno, sus siglas, ¿no? DITRAS,
Incluye dos etapas de recolección de datos. La prioridad y la fase inicial, digamos, puede ser tanto cualitativa o cuantitativa o la cualitativa. Bien, o bien otorgarles a ambas la misma importancia, ¿no? Y comenzar por alguna de ellas. Estos resultados de las etapas cualitativa y cuantitativa son integrados durante la interpretación. También lo que le diferencia de los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia, el guía de estudio, tenemos los ejemplos de, por ejemplo, el feminismo, acción participativa, el enfoque de múltiples inteligencias, así también la teoría de la adaptación social, el modelo de los valores de competencia, entre otros, ¿no? Esta teoría o marco conceptual o ideología es más importante para orientar la investigación que el propio método, debido a que determina la dirección en la cual se debe enfocar la investigación, el investigador al explorar el problema de interés. Entonces crea una sensibilidad para recabar datos de grupos marginales o no representados y hace un llamado a la acción. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es el esquema del diseño transformativo secuencial, que una perspectiva teórica guía el estudio. Entonces, de acuerdo con la perspectiva, con el abordaje, con la ideología o el marco conceptual, es que el método cuantitativo se va a transformar a cualitativo y viceversa, el cualitativo a cuantitativo. Muchas gracias. Gracias, Lick. Diseño de triangulación concurrente. Sí, Lisa, yo voy a compartir pantalla. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. La vamos a exponer sobre el diseño de triangulación concurrente DITRAX. Los integrantes son Gabriela Robles y mi persona, Arlene Crespo. Como introducción, ¿qué es el diseño de triangulación? Este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada uno y minimizar sus debilidades. Pasos para el desarrollo del diseño. Se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema de investigación aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se determina de explicar los pasos, las dos clases de resultados. Y finalmente se efectúan comparaciones de la base de datos, denominan lado a lado, es decir, se incluyen los resultados estadísticos de cada variable o hipótesis cuantitativa, seguidos por categorías y segmentos, citas cualitativas. Como pueden ver, este es un diseño del proceso y este es una investigación mixta, ya que toma en cuenta la parte cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa debe tener el planteamiento del problema, la teoría, la hipótesis, la muestra, la recolección y el análisis, dando un resultado. De la misma manera, por el otro lado, del lado cualitativo, debe tener el planteamiento del problema, el abordaje, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis. Ambos dan un resultado, lo cual nos brinda el paso de la comparación. En las ventajas tenemos que se puede otorgar validez cruzada o un criterio y pruebas a estos últimos.
además de que normalmente requiere menor tiempo para ponerse en marcha. Y en desventaja, su mayor reto reside en que a veces puede ser complejo comparar resultados de los dos análisis que se utilizan datos cuya información son diferentes, ya que un lado es cuantitativo y el otro es cualitativo. Eso sería todo. Gracias. En esta técnica, en resumen en sí, perdón, es que se hace una investigación de, por ejemplo, pueden empezar haciendo la cualitativa y luego buscan información cuantitativa para corroborar de que realmente los datos que le haya dado de un lado sean los adecuados y o viceversa, ¿no? El trabajo se hace, como decía, de lado a lado para poder llegar a un resultado. Es muy interesante y les ayuda mucho. También dice que la ventaja es que es muy fácil de utilizar para los proyectos, para todos aquí, puede quedarles muy bien. El siguiente sería anidado o incrustado concurrente de modelo dominante. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, a mí, el que le habla y la Vázquez, nos tocó hacer el diseño incrustado y anidado. Por favor, Gigi. Porque una de las características principales de este diseño es que recolecta de manera simultánea o a la misma vez los datos cualitativos y cuantitativos. Después de obtenerlos, se recolectan y se comparan en la fase de análisis. ¿Ok? Y así de esta manera se puede tener una visión más amplia y totalitaria de todos los fenómenos que se utilizan solamente en un método, que solamente se utiliza solamente en un método, ¿no? O sea, es más amplio, más totalitario, se tiene un punto de vista más general. Una de las ventajas es que el investigador llega a obtener una visión más completa y holista. ¿Qué es holista? Holista es de manera total, ¿no? Más general. Es como, por ejemplo, del objeto de estudio. Es como, por ejemplo, en un doctor no se diagnostica, se centra más que nada en lo general, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad general, pero no se enfoca solamente por ejemplo, una enfermedad, una dolencia que tiene aparte del cuerpo, ¿no? O sea, él te diagnostica todo, pero no te ve lo que es generalmente el problema que nace de tu enfermedad. Es algo así, es como es. Puede beneficiarse de perspectivas que provienen de diferentes tipos de datos dentro de la indagación. O sea, no solamente obtiene de un punto, sino de varios, ¿no? De varios tipos de perspectivas, de formas de ver, ¿no? Gigi. Ok, como ya, bueno, en todas las explicaciones diferencian el cuant del cual, el cuant viene a ser el cuantitativo y el cual viene a ser el cualitativo. Bueno, esto como ya lo sabemos, vamos a pasar a la siguiente. El mayor reto es que utilizar los datos cuantitativos y cualitativos requieren ser transformados de manera de que los dos puedan complementarse y realizar un análisis conjunto. Asimismo, necesitamos un conocimiento profundo del fenómeno y una rigurosa revisión de la literatura para resolver discrepancias que pudieran presentarse entre datos. El libro de... Ay, ya lo olvidé cómo se llama. Bueno, en el libro que nos dio el licenciado, da un ejemplo... Sampieri. Sampieri. Da un ejemplo sobre una escuela secundaria, un colegio, pues. Entonces, quieren saber en qué posición o cuando se lo nombra a ese colegio, esa escuela, en qué posición está en la mente de las personas. Y bueno, toman en cuenta 950 padres de familia que tienen hijos en una preparatoria, escuela, secundaria o bachillerato y recolectan datos y los diferencian, ¿no? Ponen en una los cuantitativos y en otra los cualitativos. Obviamente los separan los que son numéricos. Por ejemplo, uno de ellos dice, de los padres de familia, 25%
ahí tenemos un dato cuantitativo. Mencionaron que la institución como la opción que les venía primero a la mente de las demás instituciones, competencia. Solamente alcanzó una recordación de 24%, otra del 19% y el resto con porcentajes menores a 5%. Luego en cualitativos tenemos otro ejemplo. Dice, algunos de los temas que emergieron de las sesiones en referencia a la institución fueron formación de valores positivos en los estudiantes en general, excelentes instalaciones, ¿no? Que son cosas cualitativas de la escuela. Entonces ahí se pudieron diferenciar, cosa de que estos dos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, puedan conjugarse y hacer solo uno para mayor información. Gracias. Tal cual. Lo que dice es que se buscan los datos de manera sincrónica, ¿no? Se va haciendo la búsqueda de información en ambos enfoques. Entonces, luego al final se hace un análisis de ellos y ahí es donde los separamos, pero en realidad no es una separación de decir, ahí está, sino que dentro del informe va dentro de un solo informe, pero se explica cada punto de manera separada, ¿no? Diseño anidado concurrente de varios niveles. El anterior, cuando dice dominante, hay uno o un enfoque que predomina más que el otro. Puede ser el cualitativo o el cuantitativo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre... Nosotras somos Arévalo Camila y mi persona Valeriana Suárez. Le vamos a hablar sobre el diseño anidado concurrente de varios niveles. Bueno, ¿qué es? Es un método o es un modelo que es probablemente uno de los más populares también, como los anteriores, y se utiliza cuando el investigador pretende conformar o también corroborar sus resultados y efectuar la validación cruzando entre datos cuantitativos y cualitativos, así como también de aprovechar las ventajas de cada uno de los métodos y minimizar debilidades. ¿Cuál es el objetivo de este diseño? Pues es buscar información en diferentes grupos, como también de los niveles de análisis, para así recolectar su información debida. Entre las características que tiene este método es que se recolectan los datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de ellos. Y también en un nivel se analizan los datos cuantitativos y en el otro, obviamente, los cualitativos que sirven para buscar mayor información en diferentes grupos. Y esto sería más o menos en cómo la teoría apoya al estudio. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá a la izquierda de la pantalla donde dice el caso de estudiar el soporte y servicio que se ofrece a los pacientes de un hospital. En este caso, a los pacientes se les podría dar un instrumento estandarizado para medir su nivel de qué tan satisfechos están con el servicio. Este sería un método cuantitativo. Y a los familiares que se les haría una entrevista sería el cualitativo y todavía se podría ampliar los números de métodos incrustados. O sea que quiere decir que es para medir la autopercepción de la calidad del servicio. Como ejemplo tenemos primeramente recapitular que cuán se refiere a cuantitativos y cuál a cualitativos. Bueno, el ejemplo es que se diseña un programa de una charla de educación sexual para un colegio en específico, para brindar más información sobre ese tema, más que todo para los jóvenes estudiantes. Bueno, primero se deben a recolectar datos cuantitativos
a los profesores y alumnos, que de esta manera sería de cuestionarios estandarizados. Como segundo, tendríamos que reunir datos cualitativos de las autoridades de la escuela, como se podría hacer entrevistas. En los datos cuantitativos respecto al distrito, para así saber información sobre los problemas en especial que surjan de este tema en el distrito, como ser embarazos no deseados, consumo de pornografía y casos relacionados al tema. Por último, datos cualitativos de parte de las autoridades del distrito. Aquí en la imagen podemos ver el análisis de resultados e interpretación en cómo este diseño de ejemplos se plasma en la imagen. Como pueden ver, en lo más bajo tenemos las autoridades, le sigue el CUAN, que son los indicadores distritales, el cual los distritos de la escuela, los directores de escuela, perdón, y el CUAN, los profesores y alumnos. Bien, esta es la secuencia del método. Entonces se utiliza, los datos pueden ser cuantitativos, cualitativos y cuantitativos, o también podrían ser los cualitativos, cuantitativos y cualitativos. O sea, se van intercalando los métodos de investigación. Ahora bien, la simbología o notación que suelta al utilizarse actualmente para visualizar estos diseños mixtos, que es muy útil para los investigadores que comunican sus procedimientos, en este caso cuantitativo, cualitativo o cualitativo, cuantitativo. Esto, la forma de recolección, análisis de datos simultáneas, concurrentes y van en paralelo. La forma de recolección y datos, también el diseño puede adquirir dos formatos, como les dije anteriormente, cualitativo y cuantitativo o cualitativo, dependiendo cuál sería la prioridad de la que queremos investigar, o en este caso saber más información, podemos intercalar el método, ya sea cuantitativo o cualitativo. Eso sería todo, gracias. Bien, está muy bien explicado ese. Vamos con el siguiente, por favor. Dicen, creo que queda mi grupo. El diseño transformativo concurrente fueron ustedes, ¿no, Valeriana? No. Sí, toca el diseño de integración múltiple. Sí, exacto, Liz. No, Lisa, bueno. pero nosotros somos el grupo 7 o sea, teníamos anotado ese tema, o no sé si nos equivocamos. Sí. El diseño de... Dicen, nosotros somos de varios niveles. Diseño anidado. Claro, nosotros somos diseño transformativo concurrente, que es el número 7. Exacto. Sí, está bien, ese es el que les toca. Ay, ya. Está. Dios santo. Bien. Ok. Dale. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeras y compañeros. Como saben, nosotros somos el último grupo y vamos a hablar acerca del último diseño que falta, que es el diseño transformativo concurrente. Y en el dúo está mi persona Hikari Sengoku y mi compañero Jaime Duque. El diseño transformativo concurrente, para entrar en contexto, pertenece a lo que es el enfoque mixto. ¿Qué significa esto? Que combina tanto el enfoque cualitativo como también el enfoque cuantitativo. En las investigaciones con los diseños mixtos se han hecho muy útiles en campos como ser la educación, la enfermería, la medicina, la psicología y comunicación. ¿Por qué esto? Porque el uso de este método, que es el mixto, potencia lo que es la posibilidad de comprensión
de diferentes factores en el estudio, especialmente si se refieren a campos muy complejos en donde está involucrado tanto el ser humano y también su diversidad. En este sentido, cuando estamos implementando una investigación mixta, es muy común utilizar técnicas o instrumentos, que es este diseño, utilizados tanto en los métodos cuantitativos como también en los métodos cualitativos. Ya. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Esto es para entrar en contexto finalmente con el tema. Aquí tenemos diferentes beneficios, lograr lo que es una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno que estamos queriendo estudiar, formular lo que es el planteamiento del problema, que es muy importante de cualquier proyecto, con una mayor claridad, producir también datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de las observaciones, ya que estamos utilizando ambos enfoques, ya que consideramos que las diversas fuentes y también los tipos de datos a recolectar, contextos, ambiente y análisis van a ser un estudio integral. También permitir una mejor exploración y explotación de los datos obtenidos. Y por último, oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de la investigación. Bien, yo voy a aplicar acerca de lo que es la definición de lo que es la transformación concurrente. Este diseño conjunta varios elementos de los modelos previos. Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento, que es su concurrencia, y puede darse uno mayor peso a uno u otro método, pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso un diseño cuantitativo cualitativo, como por ejemplo un experimento o un ejercicio participativo. El diseño transformativo concurrente es donde se recolectan datos cualitativos y cuantitativos en un mismo momento y puede darse o no mayor peso a uno u otro método. Y también al mismo tiempo hace lo que es la recolección y el análisis, que son guiados por una teoría, visión, ideología, diseño cualitativo o cuantitativo. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo que justamente lo estábamos analizando con Hikari y no pudimos comprender bien lo que es el ejemplo. Y eso sería todo, Lisen. Ya. O sea, en realidad esta es la combinación de ambos datos, tanto cualitativos o cuantitativos, y pueden ir escalonándose unos con otros, ¿no? Como explicaba en el grupo anterior, el anidado puede ser cualitativo, cuantitativo y cualitativo. En este caso puede ser cualitativo, cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, y así puede ir escalonándose uno con otro. Esa es la diferencia, ¿ya? Van ligados más o menos. Es mixto. Todo se une y se engrana solo en el informe. El último grupo, si lo pueden hacer la exposición en cinco minutos. En el anterior, Lisen, entonces sería como una teoría apoya a la otra. Claro, pero es solamente cualitativo, cuantitativo, cualitativo o cualitativo, cuantitativo, cualitativo. En este caso, el de Jaime pueden ser varios niveles, ¿ya? Diseño de integración múltiple. Ya, bueno, nosotros le vamos a hablar del diseño de integración múltiple, mi persona Nicole y Obed. El concepto. Como concepto podemos tener que es la interconexión de procesos sistemáticos empíricos y críticos de investigación en el cual se recolecta y analiza datos tanto cuantitativos y cualitativos en planteamiento hasta la elaboración del reporte. Como se dice, es una interconexión entre los dos procesos, el cuantitativo y el cualitativo, en donde ambos tienen en sus procesos el planteamiento del problema. En donde tienen una diferencia es que mientras el cuantitativo maneja lo que es una teoría, el cualitativo se va direccionado hacia el abordaje del proyecto, del tema que se va a realizar. Ambos tienen hipótesis, diseño, muestras, recolección, análisis, resultados e inferencias.
formando al final una metainferencia. Como ejemplos también podemos tener los estudios pioneros sobre el SIDA, también las prácticas de docentes, también los estudios electorales y también la moda y también la mujer mexicana. Bueno, acá, según su naturaleza e integrados de manera global para una propuesta o conclusión, da resultado a que se plantea el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de manera itinerante para cada unidad de análisis, variable o indicador que pertenecen, como vemos en la tuerca 2, que pertenecen a un problema amplio que requiere de complementación metodológica, de la cual se obtienen datos que son procesados. Las ventajas de adoptar este método son que logran una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno al que estamos analizando y también muestra la percepción de este resulta más integral, completa y holística. También formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. También como tercera ventaja tenemos que producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos. También como cuarta tenemos el potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. Para concluir, decimos que su finalidad de este diseño es utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Eso sería todo. Bien, entonces jóvenes, para su tipo de diseño de investigación, tienen 8 alternativas que el libro de Sampieri les da. Algunos no hicieron en sus proyectos tipo de investigación, no les puse la mitad de la nota, pero ya deberían tener claro qué tipo de investigación van a hacer para hacer ya la recolección de datos más adelante, ¿ya? Bueno, nos hemos excedido de la clase 10 minutos, entonces tienen hasta el mediodía para subir los que faltan sus tareas, que va a ir sobre 80 puntos, a excepción de Luis Carlos, que él ya subió la tarea, pero no era la tarea correcta. Después, todos los demás tienen esa posibilidad para no quedarse con nota 0 en algunas tareas, ¿ya? Y nada más, seguimos el día jueves. Chao, jóvenes. Lice, Sí. ¿el otro sábado vamos a pasar clase? ¿Por qué? Pregunto. Ah, porque es feriado, creo. No, el feriado es viernes. Es viernes. El sábado es normal, no me vengan con cuentos de... ¿Qué cosa hay el feriado? Dicen que hay el feriado. No, el sábado no es feriado. Trabajamos ¿Qué feriado normal. de qué es? De Semana Santa. Semana Santa. Pero uno sigue en feriado, Lee. Ah, ya, ya, Lice. Aprovechemos, No, esa era mi duda. aprovechemos el tiempo porque si no terminamos nuestros proyectos, o sea, al final ustedes son los que se van a quedar sin la nota. Chao, Lice, cuídese, Chao, buen fin de chao. semana. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Hola, Licen, Gracias, gracias. chicos. Chao, 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 chao.